Yo dije que yo voy a hacer de la manera más natural posible. Ustedes ya saben, porque no son nuevos aquí, cómo trabajan los profesores, con un discurso escrito y verbal. Hoy tenemos esta novedad, que es la de la grabación, a la cual me invitó el profesor Mundarain. Me pareció útil, no solo para ustedes, sino también por la universidad. Ustedes saben que todas las universidades del mundo comparten el problema de una educación muy cara, la educación es cada vez más cara, con un número creciente de estudiantes y con sociedades que no tienen ganas de pagar por esa educación, y ese pago a la educación se hace a través de los impuestos, en particular en este caso, que es una universidad pública. Entonces, se debate en las universidades cómo hacer para que la enseñanza sea cada vez más eficiente. Lamentablemente, los profesores cobran por dar clase, es así, no lo hacemos simplemente por amor a nuestro trabajo, sino que hay que retribuirnos. Los profesores son remunerados por la universidad y cuantos más cursos hay, más tiene que pagar la universidad, más caros salen sus cursos, más caro resulta para la universidad el estudiante repitiente, porque hay que volver a abrir el paralelo, hay que volver a pagarle a alguien que borre el pizarrón, el profesor, hay que volver a montar toda una estructura tal que si los estudiantes hubieran aprobado la primera vez que cursan la materia, todo hubiera sido más económico. Evidentemente no es así, pero lo cierto es que hay una demanda de educación superior en todo el mundo y por otro lado una dificultad del Estado de satisfacerla y satisfacerla con calidad, obviamente. Entonces, se espera o se pretende que con nuevas tecnologías se pueda reemplazar parcialmente la llamada clase teórica. Nunca va a ser totalmente reemplazada, pero, por ejemplo, se puede dar el caso que un estudiante que cursó la asignatura y por alguna razón no la aprobó, diga, yo no me voy a tomar el trabajo de volver a la universidad, de subir hasta allá arriba, de volver a escuchar lo que ya me dijeron, mejor me quedo en mi casa y estudio por el libro de texto. Eso es una posibilidad. Tanto mejor si además tiene un registro grabado de las clases de un profesor en un trimestre anterior. Las asignaturas no cambian de trimestre a trimestre, son básicamente las mismas. Entonces, entiendo que ese es el objetivo de este esfuerzo que hace la universidad, de utilizar todo su potencial, lo llamaríamos no gráfico, sino de imágenes y reproducción, para acercarle a los estudiantes una nueva versión del mensaje educativo. Por otra parte, la universidad no es ajena a toda una serie de programas internacionales que hay de mejoramiento y modernización de la enseñanza. Número de cursos que tienen apoyo audiovisual, número de cursos que tienen experimentos de laboratorio o experimentos montados en salas de clase, posibilidad de los estudiantes de comunicarse con el profesor a través de una red, consultas vía la red, etcétera, etcétera, etcétera. Y a nuestra universidad, como ustedes comprenden, le interesa participar en ese ranking, quedar bien ubicada, eso le permite obtener convenios de cooperación con otras universidades y salir favorecida. Entonces, esos son, tengo entendido, los motivos de esta nueva modalidad que los invito a que trate de salir lo mejor posible
y que tanto ustedes como yo nos podamos beneficiar con un nuevo recurso educativo. Como les digo, vamos a hacer de cuenta que la cámara está ahí para archivar esta actividad, que es una actividad educativa. Lo más importante es el mensaje que yo transmito y la comprensión que ustedes saquen de él. Hoy iniciamos el curso de Física 11-12, un curso maldito para algunos profesores y muy solicitado por otros. ¿Por qué maldito? Porque es un curso que tiene una ensalada de temas aparentemente diversos. En realidad no lo son tanto, porque si algo caracteriza a la física es la continuidad de todo su mensaje. Es propio de la medicina, por ejemplo, de las ciencias médicas, que un profesor de anatomía patológica nunca lo es de enfermedades infecciosas. Sin embargo, en el área de la física, un profesor que el curso pasado dio el primer curso de física, que su contenido se llama Mecánica de la Partícula, hoy está dando el curso de ondas, me refiero a mi colega Ricardo Castel. ¿Por qué? Porque le gusta. Y de la misma manera, un profesor que el trimestre anterior dio el primer curso de electricidad, ahora a lo mejor está dando el curso de teoría cuántica de campos. ¿Por qué? Porque le gusta. Eso es propio de los físicos, que se mueven de curso a curso porque les gusta. Pero lo hacen porque les gusta, pero pueden hacerlo. Y ese poder hacerlo es el resultado de la tremenda unidad que tienen las ciencias físicas. Tremenda unidad que le ha permitido estar hoy a la cabeza, si se quiere, del conocimiento científico humano. ¿En qué reside esa continuidad de la física? ¿De dónde sale? ¿Por qué aparentemente tiene desconexión entre sus temas y en lo íntimo tiene una profunda conexión entre sus temas? Bueno, porque la física sabe hoy que la materia que constituye una gran parte del universo tiene comportamientos básicos que se van a repetir siempre y en todo lugar. Y como el universo es una asociación de materia y de energía, que son los elementos básicos que estudia la física, no es de extrañar que la física esté en todo, tanto en el movimiento de los planetas como en la transmisión de señales de televisión, como en las propiedades de los semiconductores, como en las condiciones que rigen el funcionamiento de una central nuclear. Hay una vasta e íntima relación entre los fenómenos físicos que hacen que la continuidad conceptual dentro de todo ese cuerpo de conocimientos sea íntima y sea muy fecunda. Entonces, ¿qué tiene nuestra materia hoy? Ahora, tiene los siguientes contenidos. Mecánica de los sistemas de partículas. No voy a definir otra vez qué son las partículas porque ya saben. Elementos que su única propiedad es tener masa y poder ser descritas por su ubicación en el espacio. Tiene la dinámica del cuerpo rígido. Tiene la estática.
del cuerpo rígido. Introduce por primera vez el concepto de orden en un sistema de partículas a través del concepto de temperatura. En realidad, orden y desorden. Este concepto de temperatura aparece ligado a un sistema de partículas. Y por último, aparece otro elemento que es el manejo de la energía en sistemas de partículas. Pero no sistemas de partículas como aquí, sistemas de partículas muchas. ¿Cuántas? Muchas. 6 por 10 a la 23. Un número enorme de partículas. Este número enorme de partículas, enorme, uno de los números más grandes de la naturaleza, es más o menos el número de estrellas que componen el universo. Enorme. 6 por 10 a la 23. El 10% es enorme, es 6 por 10 a la 22. El 1% es enorme, 6 por 10 a la 21. El 0,1% es enorme, 6 por 10 a la 20. Es un número enorme. Un sistema de este enorme número de partículas, que es más o menos el número de moléculas de agua que hay en un vaso, 10% más, 10% menos, no se puede tratar como la dinámica de un sistema de 2, 3, 4, 5 o 19 partículas. Porque uno no tiene tiempo para escribir 6 por 10 a la 23 ecuaciones, una para cada partícula. Entonces requiere un abordaje completamente distinto que se llama, aparece como un capítulo nuevo de la física y se llama la termodinámica. Y con eso cierra nuestro curso. Entonces empezamos con la dinámica de un sistema de partículas, pasamos a la dinámica de un sistema de muchas partículas, pero rígido, o sea, esta tiza, bueno, sí, tiene muchos átomos y moléculas, pero tiene una particularidad. Es rígido, o sea, no se deforma, o sea, la posición relativa de las partículas no cambia. Eso es lo que se va a llamar un cuerpo rígido. Si bien tiene muchas, el hecho de que permanezcan estacionarias entre sí introduce una enorme simplificación. Entonces, primer capítulo, el movimiento de un sistema de partículas. Luego, cómo se mueve un cuerpo rígido. Fundamental para cualquier ingeniero y cualquier físico y cualquier químico, porque la rueda de un carro es un cuerpo rígido aproximadamente. El eje de una turbina es un cuerpo rígido, que rota, claro está, pero es rígido. Un átomo de amoníaco, en determinadas circunstancias, se lo puede considerar como un cuerpo que tiene movimientos propios de un cuerpo rígido. En otras circunstancias, no. De modo que la aproximación de cuerpo rígido va a prolongarse a lo largo de toda la física, macroscópica y microscópica. Luego vamos a ver la estática del cuerpo rígido. Es un tema que a los físicos nunca, no los hace sonreír, porque o es muy simple el problema, como sostener un cartel que dice pescado fresco con un tensor así que el cartel no se caiga, o es muy complejo cuando hay que empezar a estudiar cómo una estructura puede vibrar,
Por eso ya no lo llamamos la estática del cuerpo rígido, sino que ya lo llamamos estudios de vibraciones. Son muy, muy importantes en todos los campos de la ingeniería civil. Algo vamos a ver. Luego vamos a ver los sistemas de partículas, de muchas partículas. Vamos a introducir un parámetro para analizar su estado de orden o desorden y su estado energético. Y por último vamos a analizar cómo intercambian energías esas muchas partículas con un capítulo que se llama la termodinámica. Ese es más o menos el programa de nuestro curso. Por eso les digo, hay aparentemente muchos temas, sin embargo, están íntimamente ligados entre sí. Muy bien. Una pregunta al técnico. No hay inconveniente que yo me mueva. Bien. Muy bien. Antes de ingresar directamente en el movimiento de los sistemas de partículas, como hoy es la primera clase, tengo que hacer una observación respecto de nuestro programa. El programa todavía no lo tenemos rígidamente determinado, porque hay profesores que prefieren entrar a la asignatura con un orden y otros con otro orden. En realidad, la física está bien articulada, bien conectada, pero ustedes se darán cuenta que es un cuerpo conceptual que a lo largo de la historia de la humanidad fue recibiendo aportes que no entraron en ese orden. El orden con el cual se le presenta a los estudiantes el segundo curso de física no es un orden histórico. Y se puede hacer de una manera o de otra. No hay una manera mejor. Cada profesor tiene una que le gusta más que otra. Pero se pueden hacer muchos ingresos, digamos, al estudio de los sistemas de partículas, de la dinámica del cuerpo rígido, la estática del cuerpo rígido. Entonces, en particular, en esta universidad no somos una excepción y no tenemos rígidamente determinado aún cuál será el orden de los contenidos. Están claros los contenidos, pero no el orden. Entonces, yo voy a comenzar con un repaso de un tipo de movimiento que va a ser fundamental en todo lo que sigue, que es la cinemática o la descripción del movimiento circular. Antes de comenzar, recuerden el sentido que tenía dos palabras. Una de ellas era la palabra cinemática. La cinemática proviene de una palabra griega, kiné, que quiere decir movimiento. La cinemática es una parte de la física donde el movimiento se describe, sin hacer demasiadas hipótesis acerca de qué lo genera. Hagan un poco de memoria, todos ustedes aprobaron exitosamente, espero, Física 1111. ¿Qué pasaba en la cinemática? Se empezaba por decir, tengo que ubicar dónde está lo que se mueve, en aquel entonces era una partícula, que puede ser grande o pequeña, pero su único atributo era que tenía una posición que podía cambiar. Un Boeing 747 puede ser considerado como una partícula. Un operador de radar en un aeropuerto, para él es una partícula, es donde está
un punto del avión. Se entiende que el avión se desarrolla alrededor de un punto que uno puede imaginar que está en la cabina de mando. Entonces, la cinemática consideraba cómo se mueve una partícula, dónde está, cuáles son las características de los cambios de posición, qué elementos matemáticos describen el cambio de posición y qué elementos matemáticos describen el cambio del cambio de posición. Y ahí paraba la cinemática. Y venían toda una serie de relaciones, si bateo una pelota con una velocidad de 36 metros por segundo con un ángulo de 40 grados respecto de la horizontal, a qué distancia del jugador va a caer la pelota. Todo ese tipo de problemas donde uno, sabiendo dónde estaba la partícula, era capaz de saber dónde iba a estar la partícula un tiempo después. Simplemente porque conocía variables cinemáticas. Y luego aparecía otra parte de la física, que era la dinámica. En la dinámica, la cosa cambiaba. Y la idea era, si tengo una partícula aquí y ahora, aquí, determinada por el vector posición r en el instante inicial, y tiene una velocidad v en el instante inicial, y sobre esa partícula se ejercen acciones exteriores que puedo resumir en la acción de una interacción de magnitud f, esto es lo nuevo, ¿dónde está? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué le hago? Esta f es lo que yo le hago a la partícula. Entonces me pregunto, ¿dónde va a estar en todo tiempo posterior? Fíjense bien la pregunta. Sé dónde está y cómo se está moviendo. Describo qué le hago a través de esta cosa que es la medida de una interacción. Bueno, quiero saber dónde va a estar y con qué velocidad en todo tiempo posterior. Y esto conlleva a una reflexión muy importante. La física se pregunta por lo que va a pasar. O sea, la física es fundamentalmente predictiva. Es la pregunta del futuro. ¿Dónde va a estar en cualquier instante posterior? Es una pregunta ambiciosa, es una pregunta para movilizar el pensamiento humano. Y eso moviliza el pensamiento humano. ¿Es esta una abstracción mía? No, esto no es un cuento chino mío. Cuando los astrónomos dicen Titán, la cuarta luna de Saturno, va a superponerse a nuestra visión con Europa, el segundo satélite de Júpiter, dicen que eso va a pasar dentro de 32 años, 9 meses, 4 semanas, un día, 3 horas y 58 minutos. Y no me animo a decir la pegan, porque es una palabra fea, pero lo dicen y eso ocurre. Entonces, es enormemente poderoso este esquema de predicción de la física. ¿Dónde va a estar en todo instante posterior? La cinemática es puramente descriptiva. ¿Qué relación hay entre la posición ahora, la posición más tarde, la velocidad? Pero la dinámica incorpora este concepto, la acción exterior, y predice lo que va a ocurrir. El ejemplo que les acabo de dar de superposición de dos lunas, de dos satélites, de dos lunas, de dos planetas de nuestro sistema solar,
se repite una y otra vez en los cálculos que se hacen hoy en día. Entonces, como voy a tener que analizar ya no el movimiento de una partícula, sino de varias, y uno de los movimientos posibles es el movimiento de rotación, voy a empezar por revisar el movimiento de rotación. ¿Por qué? Porque además, si de una partícula paso a un esquema más complejo, como un cuerpo rígido, este bolígrafo lo puedo considerar como la asociación de todas las partículas que lo componen. Si yo hago así, lo lanzo al aire, no lo voy a hacer porque se me va a dañar. ¿Qué va a hacer? Va a hacer así y se va a mover de manera que su movimiento más general lo voy a poder describir como una rotación alrededor de un eje que va a ir cambiando y de una traslación de un punto que lo voy a llamar el centro de masa. Entonces, uno de los elementos básicos y generales del movimiento son las rotaciones. No solo las rotaciones simples, como la de un disco de un fonógrafo o la de un disco duro de una computadora, sino rotaciones más complejas, como la de la rueda de un vehículo, que rota y se traslada. Y rotaciones mucho más complejas, como las de un trompo, que si lo hago girar y lo pongo sobre la mesa, va a hacer un movimiento así, que se llama de precesión. Entonces, para un rígido, el movimiento más general va a ser un movimiento de rotación más un movimiento de traslación de su centro de masa. Entonces, empecemos con la descomposición. Vamos primero con la rotación y en la próxima clase vamos a introducir ese famoso punto que se llama el centro de masa, que algo han visto ya en el curso de Física 11.11, para completar una primera aproximación al caso del movimiento del cuerpo rígido. Ok, entonces, hecha la introducción, presentados los actores, vamos a revisar el movimiento de rotación de una partícula, o sea, todavía estoy en Física 11.11. Vamos a suponer que tengo que describir el movimiento de una partícula que, como me dicen que está rotando, su trayectoria es una circunferencia. Eso es rotación simple. Si estuviera rotando en una órbita elíptica, lo vamos a descomponer para un capítulo posterior. Una rotación en una trayectoria circular que por comodidad la voy a describir alrededor de un par de ejes de coordenadas que tienen su origen en el centro. Esta es la partícula, no importa ni la forma ni el tamaño, importa que le puedo definir una posición y eso lo hago como habitualmente dando el vector posición de la partícula. Obviamente, como la partícula rota, no importa la causa, pero vamos a admitir que si rota, piensen en un punto de un disco, de un CD, piensen en un punto en el tambor de una lavadora, piensen un punto cualquiera en el volante de un motor. Hay cientos de ejemplos de movimientos de rotación. Muy bien, elijo una partícula de ese cuerpo que no voy a dibujar aquí, que rota en un círculo de radio R. Ese radio R es el módulo del vector posición. Muy bien. ¿Cuál es la ecuación de la trayectoria de esta partícula? Recuerden, cinemática, trayectoria. La trayectoria era
el lugar común de los puntos que sucesivamente ocupa la partícula en su movimiento. Entonces, ¿cuál es la trayectoria de este movimiento? Pregunta. ¿Perdón?